PowerPoint trata sobre el sujeto. En él vamos a definir qué es el sujeto, vamos a ver las características del sujeto, vamos a saber cómo identificarlo y vamos a ver los tipos de sujeto. El sujeto es la persona, animal o cosa de la que se dice algo o realiza la acción. Por ejemplo, Juan habla, Juan es el sujeto, pues es quien realiza la acción. La carretera estaba en obras, el sujeto es la carretera, pues es de lo que se dice algo. Características del sujeto que hay que tener muy en cuenta. El sujeto siempre es un sintagma nominal, cuyo núcleo puede ser un sustantivo, en este caso jugador, un pronombre, ella, o una palabra sustantivada, en este caso rubio es un adjetivo que se sustantiva mediante el artículo el. El sujeto nunca va introducido por una preposición, nunca. Además, el sujeto puede aparecer en cualquier lugar de la oración, al principio, como hemos visto en los ejemplos anteriores, al final o entre el predicado. Y siempre concuerda con el verbo en número y persona. Ejemplo, tú siempre me ayudas a los compañeros. El sujeto es tú porque concuerda en número singular y en persona segunda con la forma verbal ayudas. Por tanto, es el sujeto. Para identificar el sujeto hay que tener en cuenta la siguiente prueba. La prueba de la concordancia. Y recordad, está prohibido usar la pregunta ¿quién o quiénes al verbo? ¿En qué consiste la prueba de la concordancia? Consiste en cambiar el número de la forma verbal de singular a plural o viceversa y el elemento que cambie de número al variar el verbo será el que funcione como sujeto. ¿Qué pasos hay que seguir para realizar la prueba de la concordancia? Vamos a tomar como ejemplo la biblioteca la inauguró el director. Primero localizamos el verbo inauguró, que está en tercera de singular. Después cambiamos el verbo de número, en este caso lo pasamos a plural. La biblioteca la inauguraron el director. ¿Qué elemento ha de variar también de número? Si cambiamos las bibliotecas las inauguraron el director, la oración es incorrecta. Pero si cambiamos la biblioteca la inauguraron los directores, es una oración correcta. Por tanto, cuando cambia el verbo, también cambia el sujeto. Así es que el sujeto es el director. Vamos a ver otros ejemplos. Me gustan las películas. El verbo es gustan, que está en tercera de plural. Vamos a ponerlo en singular. Me gustan las películas. Oración que es incorrecta. ¿Qué elemento tiene que cambiar que concuerda con el verbo? La película. Me gusta la película. En este caso la oración es correcta. Por tanto, el sujeto es la película. Otro ejemplo. El agua estallaba contra las piedras. El verbo es estallaba, tercera de singular. Vamos a ponerlo en plural. El agua estallaban contra las piedras. Es una oración incorrecta. Vamos a poner el sujeto también en plural. Las aguas estallaban contra las piedras. En este caso la oración es correcta. Por tanto, el sujeto es las aguas. Tipos de sujeto. Tenemos sujeto léxico. Es aquel que está presente en la oración. Algunos pueblos quedaron abandonados, el sujeto es algunos pueblos porque concuerda con el verbo en tercera de plural. También está el sujeto omitido o elíptico, es aquel que no aparece explícito y se recupera a partir del número y de la persona del verbo. Llegaron tarde. El verbo es llegaron, está en tercera de plural, por tanto su sujeto es ellos, que también está en tercera de plural. Y tenemos oraciones impersonales. Las oraciones impersonales jamás llevan sujeto. Y hay varios tipos. Atmosféricas, aquellas que se construyen con verbos atmosféricos o de la naturaleza en tercera de singular. Nevar, granizar, llover, amanecer, nevó durante la noche. Impersonales gramaticales, con los verbos haber, hacer, ser en tercera de singular. Hay fruta en la nevera, hace mucho tiempo, es tarde. O impersonales reflejas, con el pronombre se más un verbo en tercera de singular. Construcciones como se vive, se come, se duerme, se disfruta mucho con los amigos. En estos ejemplos de las oraciones impersonales, el verbo no lo podemos poner en plural. Yo no puedo decir nevaron, ni puedo decir hayan fruta, ni tampoco puedo decir se disfrutan mucho con los amigos.